Salmo capítulo 136. Voy a leer para usted la palabra de Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreara en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señorearan en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por el medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Y la iglesia dice, porque para siempre es su misericordia. Amén. El título del sermón en esta noche es Mi Dios, hacedor de proezas. Mi Dios, hacedor de proezas. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque el salmista, a partir del versículo 4 en adelante hasta el versículo 25, va a describir las acciones soberanas de Dios. Las acciones soberanas de Dios. Y esas acciones soberanas de Dios se ven reflejadas en los verbos que utiliza el salmista a partir del verso 4. Al único que hace, al que hizo, al que extendió, al que hirió, al que sacó, al que dividió, al que hizo pasar, al que arrojó, al que pastoreó, al que mató, al que dio, el que se acordó, el que nos rescató, el que da. Todas esas son acciones soberanas de Dios, y las acciones describen a un Dios que es hacedor de proezas. Y esas proezas en su superlativo lo entendemos en el verso 4 con esta expresión: al único que hace pequeñas cosas, ¿verdad? El único que hace grandes maravillas. Es un hacedor de proezas, de cosas grandes, maravillosas, majestuosas. Mi Dios, hacedor de proezas. Y la manera como vamos a desarrollar el sermón básicamente es en dos encabezados. En primer lugar, hay un llamado a alabar al hacedor de proezas. Hay un llamado. Miren el versículo 1, 2 y 3. Alabad a Jehová, alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores. Y cuando miramos el último versículo del Salmo, el 26, el llamado nuevamente aparece. Alabad al Dios de los cielos. Definitivamente hay un llamado, hay una invitación para que el pueblo de Dios alabe al Señor. Pero en segundo lugar,
El salmista nos presenta las razones por las que debemos alabar al hacedor de proezas, las razones por las que debemos alabarlo. Y esas razones las encontramos a partir del versículo 4 hasta el versículo 25. Y nos va a dar razones que tienen que ver con acciones cósmicas. El Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de las aguas. Acciones históricas. El Señor ha liberado al pueblo de Israel de Egipto. El Señor mismo sostiene y pastorea a su pueblo en el desierto, lo lleva a la tierra que le ha prometido y se la da por heredad. Y acciones providenciales. El Señor cuida y sustenta a la creación. Así que en esas acciones cósmicas, en esas acciones históricas, en esas acciones providenciales, el salmista nos presenta las razones para alabar al hacedor de proezas. Tenemos delante de nuestros ojos en este texto bíblico a nuestro Dios, el hacedor de proezas. Veamos en primer lugar el llamado a alabarlo, el llamado a alabar al hacedor de proezas. Versículo 1 al 3. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Es la única vez que aparece el nombre de Dios acá, Jehová, en este salmo. Es la única vez, no aparece más. Y el salmista decide iniciar de esta manera, recordándole al pueblo que al único Dios que se debe alabar es al Dios que ha hecho pacto con su pueblo. No hay otros dioses. Aquí vemos un monoteísmo muy claro, y si entendemos la manera como el salmista presenta este monoteísmo, nuestro Dios es un Dios exclusivo, solamente a Él se debe alabar, es el Dios del pacto. Vamos a entender lo que dice en el versículo 2, alabad al Dios de los dioses. Bueno, si hay un único Dios, el cual debe ser alabado, ¿por qué el salmista dice al Dios de los dioses? ¿Será que está creyendo o asumiendo la posibilidad de que existen otros dioses aparte del Dios del pacto? Bueno, no, si es el único Dios que se debe alabar, el Dios del pacto, versículo 1, porque Él es bueno, entonces la expresión alabad al Dios de los dioses simplemente apunta a la fábrica de ídolos que hay en el corazón de los hombres. La inclinación del corazón del ser humano es a fabricarse ídolos, y esos ídolos representan dioses imaginarios, dioses que no existen, dioses imaginarios. Y lo que hace el salmista es derribar esos dioses imaginarios que provienen del corazón pecaminoso de los hombres, que tiene la capacidad de fabricar ídolos conforme a su imagen y semejanza. Pero al único Dios que hay que alabar es a Jehová, el Dios del pacto, porque Él es bueno. Y Él es bueno porque Él dice que es bueno independientemente de la situación que vivan los hombres. ¿Quién es la autoridad para declarar la bondad de Dios? Dios mismo. No hay otra autoridad que observe a Dios, cómo Dios obra y diga Dios es bueno. Dios es el único que tiene la autoridad para declararse a sí mismo que Él es bueno. Él es bueno porque la palabra del Señor lo dice. Y si el pueblo debe alabar al Dios del pacto porque Él es bueno, porque es el Dios de los dioses, el único Dios verdadero, porque es el Señor de los señores, el soberano de soberanos. Hay seres humanos muy poderosos en la tierra, desde luego tienen poder y tienen autoridad para mandar, para imponer. Pero sobre la autoridad y la soberanía de los hombres está la autoridad y la soberanía de Dios. El poder de los hombres proviene de Dios, no es un poder de los hombres. Así que lo que hace el salmista es presentar la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios, la bondad de Dios, y esto con el fin de que el pueblo vea un atributo comunicable llamado misericordia. Y aquí viene algo interesante. Si contemplar la grandeza del Señor nos debe llevar a reconocer su misericordia, es porque cuando levantamos nuestros ojos y vemos su grandeza, vemos nuestra pequeñez. Cuando levantamos nuestros ojos y vemos su fuerza, vemos nuestra debilidad. Esa es la razón por la cual el salmista habla de la misericordia. No hay otro fin que a mayor contemplación de la grandeza de Dios, una contemplación mucho más clara de nosotros mismos, que es el orgullo.
¿Qué es el orgullo del hombre? El orgullo del hombre es no acostumbrarse a mirar hacia arriba, sino que vive acostumbrado a mirar hacia abajo. Pero si quizás se tomara el tiempo de mirar un poco hacia arriba, se daría cuenta que hay uno más grande que él, que está mirando hacia abajo. Y ese es Dios. Así que el salmista quiere que aprendamos a conocernos a nosotros mismos a través de la misericordia del Señor. Si hay misericordia, debemos recordar cuán miserables éramos, pero el Señor nos ha rescatado, nos ha bendecido. Contemplamos su grandeza mientras admiramos nuestra pequeñez. Nuestra pequeñez. Es Dios. De esto se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Dios, porque para siempre es su misericordia. El pueblo debe alabarlo. Miren el versículo 26: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Este Dios no se confunde en los cielos. Este Dios no son los cielos. No, este es el Dios de los cielos, y eso es muy diferente. Él no se confunde en el cielo. Nadie adora a Dios adorando el cielo o el sol o la luna. Aquí hay una clara distinción entre el creador y la criatura. El creador es único, es exclusivo, es incomparable. No hay nadie como Él. Eso es lo que significa la palabra santo. Es incomparable. Pero por otro lado está su creación. Él no está en el cielo, Él no es el cielo, Él es el Señor del cielo. Él creó los cielos y por eso debemos alabarlo y ver cuán misericordia ha tenido de nosotros este gran Dios. Piense por un momento, estamos hablando de un Dios supremamente grande que ha decidido acercarse a ti. Ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Y tú puedes levantar tu voz y ser escuchada por Él, y Él inclinar su oído a escuchar tu clamor. Y de los detalles más pequeños de tu vida, quizá ante los ojos de los hombres más insignificantes, para Dios son realmente importantes. Y estamos hablando de un Dios supremamente grande, pero que tiene cuidado aún de los detalles más pequeños que nosotros vivimos. Porque para siempre es su misericordia. El llamado a alabar al Señor es indiscutible, pero ahora el salmista pasa a darnos las razones por las cuales debemos alabar al hacedor de proezas. Vamos a ver las razones a partir del versículo 4. Miren conmigo el texto. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. ¿Y cuáles son esas maravillas? Bueno, aquí vienen las acciones cósmicas de Dios. Las acciones cósmicas, versículo 5. Al que hizo los cielos con entendimiento. Él hace los cielos con entendimiento. Si Dios es sabio, todo lo que hace es perfectamente sabio. Si Dios lo hace con entendimiento, todo lo que hace tiene un propósito. No hay tal cosa como la casualidad, sino la causalidad. Todo tiene un propósito en Dios, todo tiene una causa. Él lo hace con entendimiento. Si es perfectamente sabio, todo lo que hace es perfectamente sabio, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, Él tiene el poder para hacer eso. Para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Y yo pienso en la comunidad judía tratando de recordar Génesis capítulo 1. Recordar la manera como el Señor creó el mundo y cómo fue organizando todas las cosas paso a paso, progresivamente, hasta declarar todo ha sido bueno, en gran manera bueno. Solo Dios tiene el poder para crear, tiene el poder para extender la tierra sobre las aguas, tiene el poder para hacer las lumbreras, para que el sol gobierne en el día, para que la luna y las estrellas gobiernen en la noche. Y sabe una cosa, ahí en la palabra estrellas están todos los planetas. Todos los planetas están ahí en la palabra estrellas, pero a Dios no le interesa que la observación de los hombres se pierda en las estrellas. A Dios le interesa es que los hombres a través de las estrellas vean su grandeza.
Y es por eso que en una palabra tan simple, estrellas, simplifica todo un vasto universo. Recuerde eso, Dios no está interesado en que los hombres pongan sus ojos en la creación, en la criatura. Dios está interesado es en que los hombres aprendan a admirar, alabar y adorar al Creador. Y es por eso el lenguaje, que es un lenguaje simple. Estos gobiernan en la noche, porque para siempre es su misericordia. Son acciones cósmicas. Aquí tenemos al gran Dios, creador de los cielos y de la tierra. Pero ahora el salmista, después de presentar a un Dios trascendente, va a presentar a un Dios inmanente. Presentó a un Dios que es distinto de la creación, ahora presenta a un Dios que hace parte de la creación, no como si fuera Él la creación, sino como el personaje principal de la misma en la historia humana. Las acciones históricas de Dios, versículo 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. El salmista recuerda la manera como el Señor tan asombrosa los liberó de Egipto. La liberación de Egipto fue una obra milagrosa, sobrenatural de Dios, hermanos. Fue sobrenatural, absolutamente sobrenatural. ¿Y saben qué es lo complejo muchas veces en las conversaciones de grandes académicos? Que cuestionan algunos asuntos sobrenaturales de la vida cristiana y de la misma persona de Cristo. Pero ¿sabe qué implicaciones tiene cuestionar el poder de Cristo y el poder espiritual de la vida cristiana? Que también todas estas cosas, estas acciones históricas de Dios se deben cuestionar. Entonces finalmente tenemos a un Dios hecho a la imagen del hombre que no tiene el poder para hacer ni un milagro. Pero el salmista es muy claro, es Dios el que hirió a Egipto, es Dios quien eliminó a los primogénitos, es Dios quien sacó a Israel de en medio de ellos, no fue el hombre. No fue la capacidad intelectual del pueblo de Israel, ni el poder militar del pueblo. Es más, eran esclavos, estaban en desventaja. Recuerde eso, cuanto mayor fragilidad y debilidad hay en el hombre, Dios refleja con más fuerza su gloria, su poder y su grandeza. Eso es lo que ocurre. Dios es experto en mostrar su gloria en vasos de barro. Es así de sencillo. Él es experto haciendo eso. Él divide el mar rojo en partes. Él hace pasar a Israel por en medio de él. Esto es completamente sobrenatural. Él arrojó a Faraón y a su ejército al mar. Esto lo hizo Dios. Mientras los hombres caminaban, mientras Israel caminaba creyendo que Dios lo haría. Esta es la fe del caudillo de Moisés. El Señor estaba obrando a favor de su pueblo. Ahora miren la inmanencia de Dios en el pueblo al pastorearlos en medio del desierto. Versículo 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Esto es increíble. El Dios que los ha liberado de Egipto es el mismo Dios que los sostiene en el desierto hasta entregarles la tierra que el mismo Dios les ha prometido. Ahora, esa palabra pastorear es una palabra muy bella, muy hermosa en el pasaje. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. No se confunde con la creación, no es una criatura, sigue siendo Dios, sigue siendo trascendente, incomparable, pero Él se preocupa por el pueblo que ha liberado y ha redimido. Al punto de que lo pastorea. Eso significa que el Señor va delante de Israel guiándolo en el desierto. ¿Cuán peligroso era el desierto? Mucho. ¿Cuán frágil estaba el pueblo de Israel en el desierto? Mucho. Pero el Señor nunca los abandonó, nunca los dejó, siempre los sustentó, fue lo suficientemente fiel para sostenerlos y darles de comer y darle al sediento de beber, de guardarlos de los peligros. El Señor caminó con ellos literalmente en el desierto. Esto es grande, el Dios trascendente caminando con su pueblo en el desierto.
Él hirió a grandes reyes. Él es enemigo de los enemigos de su pueblo. Él es enemigo de los enemigos de su pueblo. Él hirió a los grandes reyes, mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo, a Og rey de Basán. El pueblo de Israel podría llegar a jactarse y decir: lo hicimos con nuestra propia fuerza, capacidad, poder. Pero el salmista deja claro: no es así. Quien peleó por ustedes es Dios. Quien los defendió en los momentos más difíciles de su vida es el Señor. Él ha sido su escudo, Él ha sido su baluarte, Él ha sido su defensor, ha sido el Señor. Él hirió a los poderosos. Él no necesitó de ti, Él lo hizo por ti. Ese es el mensaje del salmista. Enseña humildad al pueblo, enseña humildad al pueblo. Es que pensar que vamos obteniendo victorias militares cada vez más podría llevar al pueblo a engrandecerse en sus propias fuerzas, pero detrás del poder del pueblo está el poder de Dios. Y no hay un poder más grande como el poder de Dios, porque para siempre es su misericordia. Y como si fuera poco, hermanos, no solo liberó a Israel de Egipto, no solo lo pastoreó por el desierto, sino que lo llevó a Canaán y le entregó la tierra que les había prometido. Miren el versículo 21. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre su misericordia en heredad a Israel su siervo. Es increíble esto. El pueblo de Israel fue liberado por el Señor. Ese mismo pueblo de Israel fue pastoreado por el Señor. Ahora ese pueblo tiene un lugar donde puede vivir en estabilidad para siempre. Definitivamente nuestro Dios es demasiado misericordioso. Es demasiado misericordioso. Y si nos hacemos la pregunta, bueno, ¿a quién le plació construir todo este plan? A Dios mismo. A Dios mismo. Esta historia no se le pudo ocurrir al pueblo de Israel. Esta es la historia de Dios. Esta es la historia de Dios en medio de su pueblo. Pero al pueblo de Israel no se le podía ocurrir esta historia. Mis queridos hermanos, tu historia es la historia de Dios. Tu historia es la historia de Dios en tu vida. Se trata de Él. No se trata de ti, se trata de Él. Y les da un lugar donde van a tener bienestar, donde van a tener estabilidad, donde ya no más van a ser esclavos, van a experimentar libertad, van a deleitarse en la presencia especial del Señor. La luz del Señor va a brillar a partir de ese lugar para el mundo, porque para siempre es su misericordia. El Dios trascendente al mismo tiempo es el Dios inmanente. El Dios que es distinto de la creación es el Dios que hace parte de la historia humana y se convierte en el personaje principal de esa historia. Todo se trata de Él. Y el salmista pasa de las acciones históricas a las acciones providenciales. Versículo 23 en adelante. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Ahora, entendamos el lenguaje que el salmista está expresando aquí. El Señor no olvida. Él no olvida nada. La memoria de Dios no es vuestra memoria. Él no olvida. Incluso cuando el Antiguo Testamento dice que Él echa nuestros pecados a lo profundo de la mar y los olvida, no está queriendo decir que no se acuerde de ellos, es decir, que los olvide literalmente. Dios no puede olvidar. Es una expresión, es una figura de lenguaje que quiere decirnos simplemente algo. Una vez el Señor te ha perdonado, no te culpará más. Ya no habrá más culpa, porque la culpa fue quitada. Eso es lo que significa echar los pecados a lo profundo de la mar. Ya no eres culpable delante de Dios. Él te ha perdonado. Pero recuerden, no significa que Dios olvida. Dios no puede olvidar. Y esta expresión de que Él se acuerda de nosotros en nuestro abatimiento, lo que quiere decir es que es tan diligente. Es tan diligente que examina nuestro corazón
conoce cada uno de nuestros pensamientos a profundidad, exhaustivamente. Él mismo hace ese trabajo. No hay absolutamente nada que le podamos esconder al Señor. Él lo conoce todo de nosotros. Y el salmista de manera particular dice: y aún nuestra tristeza. Bueno, ¿qué es lo que hace es muchos de nosotros cuando estamos profundamente tristes? ¿Qué es lo primero que haces? Ocultar la tristeza. Es lo primero que ocurre en tu vida. Cuando estás pasando por una aflicción, tratas de luchar con no ser tan evidente. Quieres ocultar la tristeza. Quieres guardar en secreto la aflicción. Es más, a muchos de los que están aquí no les gusta que los vean llorar. Es incómodo llorar en público. Tratan de hacerlo en secreto. Pero lo que el salmista está diciendo es: en lo profundo, donde tú estés, donde trates de esconderte, donde trates de evitar que otros te vean sufrir, verte afligido, verte llorar, dice el salmista, Dios está ahí. Dios está ahí. Él está en nuestro abatimiento. Él está ahí. ¿Notaron lo que ha ocurrido en el Salmo? ¿Notaron lo que ocurrió en el Salmo? Empezamos hablando de un Dios que hizo los cielos y la tierra y el mar, y estamos terminando con un Dios que está contigo en el rincón de tu alcoba viéndote llorar y consolando tu corazón en el tiempo de la tristeza. Esto es increíble. Y el salmista dice: para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Es nuestro Dios que nos redime, nuestro Dios que nos salvó. Él da mantenimiento a toda carne. Como si fuera poco, se preocupa por todos los demás seres creados. Eso se llama bondad general. La bondad general de Dios es tan grande que se preocupa aún por todos los demás seres creados, no solamente por el hombre, se preocupa también por los animales. Y nunca olvidaré el texto cuando el profeta Jonás le dice a Nínive que deben ayunar. Hasta los animales ayunaron. Y saben, el Señor no destruyó a los hombres y tampoco destruyó a los animales. Aún su bondad general es tal que cuando decide a bien cuidar los animales, cuida a los animales, preserva lo que Él ha creado. Él es un Dios preservador, y dice el salmista: para siempre es su misericordia. Este es el hacedor de proezas, proezas cósmicas, proezas históricas y proezas providenciales. Y a ese Dios es el que nosotros debemos alabar. ¿Creen ustedes que hay razones para alabar a Dios? Bueno, era lo que el salmista quería que el pueblo que lo escuchaba entendiera. Pero yo quiero leerle un texto en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1. Miren conmigo el versículo 16 al 17. Esto nos debe llevar a reflexionar en las palabras de Pablo. Colosenses 1, 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Escuche esto, hermanos: visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando del Hijo, y nos está diciendo que por el Hijo y para el Hijo todas las cosas fueron creadas. Así que si hay Dios,
quien es hacedor de proezas, en las palabras del apóstol Pablo, ese es el Hijo de Dios. Y le voy a decir algo más. El Hijo de Dios siempre ha reinado. Él siempre ha reinado. Él es Dios. Él mismo participó en la creación del mundo. El Hijo de Dios, Él es incomparable. Él es santo. Ese Dios incomparable se hizo carne. Ese Hijo incomparable, trascendente, se hizo inmanente al hacerse hombre. Caminó entre nosotros, así como caminaba Dios con Israel en el desierto hasta Canaán. Caminó entre su pueblo. El Dios trascendente se hizo inmanente y caminó entre su pueblo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Jesucristo hizo eso. Y saben, no hay religión en el mundo donde lo trascendente y lo inmanente estén unidos en una misma persona. No la hay. El único que une lo trascendente y lo inmanente en una sola persona, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, es Jesucristo. No hay otro, hermanos. Puede buscarlo en cualquier religión, no lo vas a encontrar. Es el único. Si siempre ha sido trascendente, quiere decir que ha sido incomparable. El Hijo de Dios, al ser Dios, es incomparable. Bueno, ¿sabía usted que cuando se hizo carne siguió siendo incomparable? Siguió siendo incomparable. Y es por eso que los discípulos, al verlo en la barca, se decían unos a otros: ¿quién es este? No sabían a quién comparar a Jesucristo, con quién compararlo. Eso significa: eres incomparable. Y la expresión de Pedro fue: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Ahí está el propósito del Salmo 136. En Cristo está. Cuando se mira la grandeza y la majestad de Cristo, los hombres se conocen a sí mismos como pequeños, frágiles, débiles y pecadores, necesitados de un Redentor. El Salmo 136 habla del Hijo de Dios. Él es trascendente, pero es inmanente. Y ¿sabe una cosa? Él en este momento está a la diestra del Padre, como verdadero Dios y verdadero hombre. Y así regresará por segunda vez, trascendente, inmanente. Y en la eternidad lo adoraremos, lo admiraremos, reconoceremos su grandeza, el hacedor de proezas, su majestad. Él es Dios. Pero estaremos tan cerca de Él, lo contemplaremos tan cerca de nosotros, caminaremos a su lado porque es inmanente. Hermanos, sin duda, esta historia no se la pudo inventar el hombre. Imposible. Esta es la historia de Dios, y la historia de Dios es la historia de Cristo. Él es el personaje más importante de tu historia. Y sabes una cosa, Él te pastorea. Cuando los pastores fallamos, Él no falla, mi hermano. Él no falla. Él es el pastor de pastores. Y los pastores somos pastoreados por Él. Él es el príncipe de todos los pastores. Él está contigo. Y si estuvo con Israel, Él está contigo. Y Él es fiel. Y Él camina a tu lado. Y Él te acompaña en este desierto. Y Él te cuida. Y Él te sostiene. Y Él te sustenta. Y Él te da ánimo. Y Él está en los momentos difíciles. Y se goza en los momentos felices. Él está ahí para ti. Y está ahí para darte la tierra. Para que tengas estabilidad eterna y lo disfrutes para siempre. Si Él lo dijo, Él lo hará. No temas, no desmayes, no desconfíes. El Señor es la persona más importante. Todo se trata de Él. Querido amigo, esta es la historia más maravillosa que puedas leer en cualquier libro. Yo reconozco que hay buenos historiadores, dones que el Señor ha dado para redactar grandes historias. Pero esta es la historia más maravillosa. Y yo te quiero decir una cosa, querido amigo. Haz parte de ella, de esta historia. Haz parte de ella. El Señor hoy te está llamando a alabarlo.
Él te está llamando a reconocerlo por quien Él es y por lo que Él ha hecho. No desaproveches esta oportunidad, querido amigo. Haz parte de esta historia y conoce al Señor trascendente y al mismo tiempo inmanente. Y ese es Cristo. Ven a Él, querido amigo, y no desperdicies esta oportunidad que este Dios te dará. Ven a Cristo. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por este tiempo maravilloso, donde una vez más por tu palabra hemos conocido al hacedor de proezas, un Dios trascendente, pero al mismo tiempo inmanente. Y esto se encuentra de manera maravillosa en la persona de Cristo, tu Hijo. En Él vemos la grandeza y la majestad de Dios, su trascendencia incomparable, pero lo vemos tan cercano a nosotros que intercede por nosotros para que nuestra fe no falte, que nos dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al otro Consolador para que caminara con nosotros. Este es el único Dios verdadero. Es incomparable. No hay otro como Él. Señor, gracias por esta hermosa historia. Esta es la historia de Cristo. Y si estamos en Cristo, nuestra historia tiene sentido en Él. Ayúdanos a dejar la queja a un lado, la ingratitud a un lado, a contemplar tu grandeza con mayor claridad, a ser impactados por tu majestad para aprendernos a conocer más a nosotros mismos. Si tan solo miráramos hacia arriba de vez en cuando, si tan solo miráramos hacia arriba de vez en cuando, dejaríamos de estar viendo hacia abajo. Señor, ayúdanos porque somos frágiles, somos débiles, pero tú eres poderoso, tú eres grande, tú estás con nosotros, tú eres fiel, tú no nos dejas, tú eres misericordioso, tú eres asombroso. Y nosotros estamos gozosos de estar en ti. Tú llenas nuestra vida de alegría, tú llenas nuestra vida de felicidad. En los momentos de abatimiento, tú estás con nosotros ahí, en lo profundo de la noche, de la oscuridad, del cuarto donde estemos, tú estás ahí. Gracias, Señor. Gracias por ser el hacedor de proezas y que nuestros labios no dejen de alabarte. Que nuestros labios no dejen de adorarte. Llena nuestro corazón de alabanza. Inunda nuestra alma de gratitud, Señor. Y que esa misma gratitud podamos transmitir a la siguiente generación. No una generación de hombres débiles en sus propias fuerzas. Hombres orgullosos. Hombres llenos de murmuración, de queja. Que esa no sea la siguiente generación, sino de hombres débiles delante de Dios, hombres humillados ante tu presencia, dependientes delante de ti. Que esa sea la siguiente generación, no quejambrosa, ingrata. Señor, ayúdanos a transmitir a la siguiente generación esta gran visión del hacedor de proezas. Que tu grandeza impacte la siguiente generación, así como nos ha impactado a nosotros. Presérvalos también, Señor, y pastoréalos por este desierto hasta la tierra de Canaán. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por acompañarnos en esta dura batalla, pero tú peleas por nosotros. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la exaltación, porque eres el Dios incomparable. En el nombre de Jesús. Amén.